Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este espacio de Biblia Libre Prédicas, un espacio que tenemos todos los domingos a las 9 de la mañana, hora colombiana, 11 de la mañana, hora argentina. En este momento creo que son 10 de la mañana, hora Estados Unidos, y creo que son 8 México, no estoy seguro. Escríbame ahí si estoy mal, corríjame por favor si necesito corrección. Así que todas esas cosas necesito saberlas muy clarito, tenerlas muy clarito. Bien. Les agradezco de corazón a todos ustedes en el día de hoy por estar con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas y comenzar un nuevo ciclo, un ciclo diferente. Hoy vamos a comenzar el ciclo de escatología, un ciclo completamente diferente. Hemos terminado nuestro ciclo de el hogar cristiano. Si usted no se vio alguna de las prédicas, tuvimos creo que 12, 13 prédicas sobre el hogar cristiano, sobre el esposo, la esposa, los hijos, cómo criar a los hijos, la familia, el divorcio, 3 prédicas sobre el divorcio también. Usted puede venir aquí a nuestro canal en YouTube, Biblia Libre Prédicas, y puede mirar ahí los videos, los últimos, los más recientes, y puede ver cada una de esas prédicas que fueron de gran edificación para mí primeramente y espero también para ustedes. Así que están todos invitados a ver nuestras prédicas. Tenemos ya cientos de prédicas aquí. Si usted se ha perdido alguna, hemos hablado de salvación, hemos hablado de atributos de Dios, hemos hablado de de dones espirituales, hemos hablado del ministerio, hemos hablado de la iglesia, eclesiología también. Bueno, hemos hablado de una cantidad de temas muy interesantes, muy profundos, pero creo que nunca me he metido en un tema tan complejo como el tema de la escatología bíblica. Es tal vez uno de los temas más complejos que la palabra de Dios nos ofrece, uno de los temas más bonitos también, más hermosos al mismo tiempo, pero también un tema de cuidado, un tema complejo, un tema con muchos bemoles, con muchos matices, y queremos tratarlo con el máximo respeto. Pero va a estar muy interesante, vamos a analizar cosas muy importantes. Hoy tendremos una introducción a la escatología bíblica. Tendremos un primer paso a todo esto de la escatología. Luego profundizaremos en las señales antes del fin, hablaremos del juicio, hablaremos del libro del Apocalipsis, cómo no, del famosísimo libro del Apocalipsis que tantos le tienen pavor o le tienen algo de temor a ese libro. Hablaremos también del milenio, de la gran tribulación, del arrebatamiento, de tantas cosas que tenemos que hablar y que hay tantas formas diferentes de verse y hay tantas formas diferentes de interpretarse. Y quiero comenzar diciendo que este tema de la escatología bíblica no es un tema de ortodoxia, es decir, no es un tema para dividir la iglesia, no es un tema para condenar a unos y salvar a otros, no es un tema de salvación. Ningún teólogo serio en la historia ha considerado la escatología como un tema de ortodoxia fundamental. Es un tema importante porque trata un tema importante, pero no es un tema ortodoxo. No debemos dividirnos por estas cuestiones. Incluso hay hermanos en las mismas congregaciones que pueden tener puntos de vista diferentes sobre este tema. Pero bueno, comencemos orando. Comencemos dándole gracias al Señor. Comencemos pidiéndole que nos dé luz y su misericordia. Así que cierre sus ojos. Invite antes, comparta, dele like, suscríbase, haga un comentario, por favor. Todo eso es muy importante para nosotros. Comparta este video por todas sus redes, por el Facebook, ya mismo, para que lo estén viendo ahora mismo. Compártalo por Instagram, compártalo por todas sus redes sociales. Si tiene algún hermano o algún amigo que esté interesado en este tema, seguramente compártale también el link, compártale este video para que pueda compartir con nosotros y ver esta explicación hoy sobre la escatología bíblica, la introducción a la escatología bíblica. Así que bueno, comencemos, mis hermanos queridos, oremos. Démosle gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, Rey de Reyes, Señor de Señores, Todopoderoso. Te damos muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar en este momento en tu presencia, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Te pedimos, Señor, que hoy nos hables por medio de tu palabra, que hoy nos instruyas, que hoy nos traigas luz alrededor de las escrituras, Señor, que hoy nos muestres algo especial, algo que nos quieres enseñar. Padre, queremos aprender cosas interesantes y edificantes. No queremos entrar a un estudio escatológico para tener argumentos con los cuales debatir contra otros y ganar debates y luchas que nada aprovechan. Sabemos, Señor, que este es un tema, Dios, que tú
tú aún estás dando luz alrededor del mismo. No creo, Señor, que haya nadie en este planeta que conozca todos los secretos de la escatología como algunos pretenden serlo y como algunos pretenden que lo hacen o que es posible para ellos conocer esos secretos escatológicos. Creo que eso no existe, Señor, pero sí creo que es importante el estudio de este tema maravilloso, de este tema de las últimas cosas, de este tema, Señor, que causa tanta controversia y que tantas personas tienen tantas preguntas. Yo te pido tengas misericordia de mí. No creo que me la sepa toda sobre este tema. Creo que me faltan muchas cosas por investigar, muchas cosas por aprender. Creo, Señor, y estoy siempre con una mente abierta y un corazón dispuesto en este tema, porque creo que tú todos los días me estás enseñando algo. Te pido que esa sea la misma actitud de mis amados hermanos en el día de hoy, al profundizar en este tema de la escatología, Señor, que podamos entender que todos los días estamos aprendiendo, estamos profundizando, estamos entrando cada vez más a lo que tú nos quieres enseñar por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, instrúyenos, Señor, muévenos, Señor, al conocimiento de tu verdad en las Escrituras. Te doy muchas gracias, mi amado Señor Dios y Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este mundo vive desde hace más de un año una enorme pandemia mundial. Al principio, cuando estábamos encerrados en medio de la pandemia, cuando estábamos allí en medio de esta enorme crisis, muchos incluso acusaron este evento como un evento premonitorio del fin de los tiempos. Muchos inclusive dijeron que esta era una de esas pestes que nos narra Mateo 24. Algunos buscaron profecías por allá en Apocalipsis y en Ezequiel para justificar la gran pandemia mundial nunca antes vivida. Muchos se asustaron, tuvieron miedo, se atemorizaron pensando que definitivamente el fin de los tiempos había llegado y que Cristo definitivamente estaba a las puertas. Y me preguntaba en aquel entonces si hasta este momento que llegó una pandemia mundial y estamos en cuarentena, se están preguntando o están creyendo que Cristo está a las puertas. ¿Qué creían entonces antes? ¿Cuál era su creencia? ¿No creían que Cristo estaba a las puertas entonces antes? ¿No cabía eso en su convicción particular? Alrededor de toda la historia, en todas las épocas de la humanidad, en diferentes circunstancias, el ser humano ha creído que está al borde de la segunda venida de Jesucristo y del fin de los tiempos. En el momento en el que los discípulos comenzaron a predicar la palabra de Dios, ellos estaban convencidos que muy pronto regresaría el Señor, aunque también estaban seguros que no sabían el día ni la hora. Tiempo después, con los ataques de Nerón y las muertes de los primeros cristianos en la arena del circo romano, ellos identificaron a Nerón con el anticristo e identificaron todas esas circunstancias que estaban viviendo con eventos anteriores al fin de los tiempos. Después, gracias a las invasiones bárbaras, cuando ya el imperio romano era un imperio cristianizado, las invasiones bárbaras y la llegada de Gengis Khan de todos estos bárbaros que invadieron a Roma, de Atila el Uno más bien, que llegó allá e invadió. El azote de Dios, le decían. Ellos pensaron en ese momento. Ellos creyeron en ese instante con la llegada de Atila y con las invasiones de diferentes pueblos bárbaros que ya estaba pronta la segunda venida. Con la peste negra y la muerte de cientos de miles de millones de personas por toda Europa, los europeos creían que era un castigo divino que preparaba la segunda venida de Cristo y el advenimiento del Mesías, ahora con poder y gloria. Si nos remontamos a tiempos más cercanos, la invasión de Napoleón en Europa, la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, y aún peor la Segunda Guerra Mundial, y el intentar aniquilar al pueblo judío, obviamente fueron interpretados como premonitorios y como eventos cataclísmicos evidentes antes del fin de los tiempos. Y en cada una de estas etapas, todo el mundo dijo, se acaba el mundo.
Nada más a finales del siglo XX y comienzos del XXI hemos tenido 4 o 5 fechas en los que las diferentes personajes o los diferentes personas que interpretan la palabra de Dios han dicho creer y saber que viene Jesucristo y que saben el día y la hora, cuando eso es algo que definitivamente nadie sabe y más adelante lo analizaremos. Y otros lo han interpretado por medio de profecías extrabíblicas, la profecía de Nostradamus o las profecías de los mayas o las profecías de este o del otro. Parece como si hubiese un afán porque se acabara esto, como si la gente estuviera ya desesperada para que se acabe este sistema mundo y podamos estar. Y ahí es donde está la pregunta, ¿estar dónde? Si hoy fuese la segunda venida de Cristo, que perfectamente pudiese ser hoy, si hoy viniera el Señor en las nubes con poder y gloria, ¿cuál sería nuestro destino final? ¿Dónde estaríamos? No quiero que se confunda. No estoy diciendo esto porque no crea que Cristo va a regresar, al contrario. O no estoy diciendo esto porque no crea que no estamos ya en los últimos tiempos. Estoy convencido que estamos en los últimos tiempos. Estoy diciendo esto porque vamos a comenzar un tema que tiene que ver con eso y quiero que lo analicemos de manera concienzuda, sensata, honesta y escritural. La Biblia nos enseña en Apocalipsis 22, 20 al 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Como decían los primeros cristianos, Maranata. Maranata, Cristo viene. Apocalipsis 22, 20 al 21 son los 2 últimos textos de la Biblia y termina la Biblia afirmando la esperanza de todo cristiano verdadero, el sueño de todo cristiano verdadero, porque el regreso de Cristo para los cristianos es gozo, es alegría, es paz, es el cumplimiento eterno de la gloria manifiesta del Señor, aquí, eficaz, efectiva, contundente, un hecho real, el gobierno de Cristo, aunque ya es un hecho real, pero un hecho fáctico en todo el mundo. Para aquellos que no creen en Cristo, su venida es el juicio. Su regreso es la expectación a un futuro lejos de Dios y en la condenación eterna. Pero en este momento no lo creen, no lo saben, no lo entienden. Si lo creyeran, lo supieran o lo entendieran, se someterían a Cristo. Pero aquí es donde está la esperanza del cristiano, mis hermanos. Esta es la esperanza, por esto somos cristianos. ¿Para salvarnos del infierno? No, para verlo a Él regresar, para estar cerca con Él, para estar como dice aquí el apóstol, sí, ven, ven Señor Jesús. Uno le ve la pasión, uno le ve el deseo, uno le ve el anhelo que tiene el apóstol de que Cristo regrese. Y el Señor le dice, vengo en breve. Y alguno me podrá decir, bueno, ¿cuál en breve? ¿Cuál en breve han pasado? Han pasado cientos de años. Han pasado más de 2000 años y no ha venido. ¿Cuál es su en breve? Ya entenderemos eso a profundidad. Nos daremos cuenta que el Señor no miente. Verso 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La palabra charis aparece ahí. El texto, el último texto del Nuevo Testamento es un texto de gracia, es un texto de bendición, es un texto de paz, de promesa, de esperanza. Cuando uno habla de la segunda venida de Jesucristo y del fin de los tiempos, la gente se imagina las películas, destrucciones, muertes, guerras, rumores de guerras, pestes y una cantidad de cosas que tienen ahí en la mente. En vez de pensar en lo que realmente significa la segunda venida y el fin de los tiempos, y es la culminación de la historia. Es el evento más maravilloso, esperado y especial para todos nosotros los cristianos. Esa es nuestra esperanza, estar con Él, porque al estar cerca a Él, nada nos faltará, lo tendremos todo, estaremos absolutamente satisfechos, llenos,
Se acabará el dolor, no habrá más muerte, no habrá enfermedad, tendremos gozo y viviremos en la eternidad junto a nuestro amado, el deseado de las naciones. Estaremos junto con Él. Yo no sé si usted anhele eso. Yo lo anhelo. Yo deseo que Cristo vuelva. Por eso mientras para el mundo, mientras para la gente de afuera, el fin de los tiempos es algo de temor, es algo de miedo, es algo donde están todo el tiempo escandalizados y muertos de miedo de saber qué es lo que va a pasar con sus vidas, cómo se va a destruir todo esto, cómo vendrá su muerte. Para nosotros, el fin de los tiempos es gozo, alegría y una promesa cumplida. Ahora bien, antes de comenzar a profundizar en este tema, tengo que tener algunas consideraciones. Primero, esto no es ortodoxia. Hay diversas posturas, muchas posturas alrededor de la escatología bíblica. Hay muchas posiciones diferentes, sobre todo en lo referente a los eventos de los últimos tiempos, el orden de esos eventos, qué involucra esos eventos. Hay muchas diferencias en toda la cristiandad, entre católicos, ortodoxos, protestantes, y entre las diferentes denominaciones protestantes hay una multiplicidad de concepciones completamente diferentes alrededor de este tema. Claro, uno debe tomar una postura. ¿Y cómo toma uno una postura? Pues estudiando todas las posturas. Lo que voy a enseñar en este ciclo de sermones, mis hermanos queridos, no es algo que yo haya recibido simplemente y lo comunico porque lo recibí como una verdad, sino es el producto de haber estudiado durante mucho tiempo y muchos años diferentes posturas y haber tomado una de ellas. No hay una sola de estas posturas que sea absolutamente completa y sin preguntas. No existe. No hay una sola de las posturas escatológicas alrededor del tema del fin de los tiempos que uno pueda decir que no tiene falla y que no tiene ningún error o que no le cabe ninguna pizca de duda. No existe. Todas estas posturas tienen grietas. Tienen lugares en donde podemos decir que no estamos tan seguros de lo que va a pasar. Y el Señor lo quiso así. Escúcheme bien. Este libro del Apocalipsis y todo este tema de la escatología está sellado hasta el fin de los tiempos. Es que si fuera tan fácil poder descubrir absolutamente todo, cómo va a pasar, cómo va a ser el orden, cuáles van a ser las circunstancias, qué es lo que significa cada versículo, cómo se compara con el Antiguo Testamento, todo eso, si fuera tan sencillo, bueno, pues estaríamos absolutamente preparados para todo sin ninguna duda ni mínima excepción. Hay gente que cree que después de estudiar 30 o 40 años se la sabe toda sobre el Apocalipsis, se la sabe toda sobre la escatología y andan viendo los periódicos y los noticieros para saber qué noticia pequeñita sacan y hacer de eso un amarillismo completo y decir, he descubierto algo que estaba en la Biblia y está pasando ahora y tiene que ver con los últimos tiempos y alístense porque ya viene el fin de los tiempos. No es tan fácil. No es tan sencillo. Es mucho más complejo que eso. Hombres de Dios dedicados, esforzados, éticamente de gran testimonio para la iglesia. Hombres consagrados han tenido diversas posturas muy contrarias alrededor de este tema. Hombres estudiosos, teólogos serios, difieren alrededor de este tema tremendamente. Así que al comenzar yo a tratar este tema, sé que muchos de ustedes seguramente no estarán de acuerdo. Pero mi propósito no es convencerlos. Escúcheme bien. Mi propósito no es convencerlos de que lo que yo voy a predicar acá, que es mi postura, es la única postura verdadera. No, mi propósito es que ustedes conozcan plenamente mi postura, la comparen con la que ustedes les han enseñado, con la que ustedes han manejado durante mucho tiempo, lo compare con la Biblia y el Espíritu Santo le dé luz y usted sea bendecido
Puede que ni siquiera termine compartiendo lo que yo estoy aquí enseñando en su totalidad, pero si puedo, por medio de la palabra de Dios, llevar en este tema una enseñanza ética, moral y eclesiástica a su vida, estaré satisfecho. Será de bendición para mí, que sea de bendición para usted. No sé si me entiende. Obviamente expondré argumentos. Obviamente intentaré que esos argumentos sean sólidamente justificados en las Escrituras. Pero no por ello tendré mi mente cerrada a escuchar otras posiciones, porque siempre lo he hecho. Yo comencé en una iglesia tradicional, dispensacionalista moderna. Conocí esa teología. Estudié en el seminario bíblico donde me enseñaron esa escatología bíblica. Así que aunque diga cosas con las que usted no está de acuerdo, no quiere decir que desconozca lo que usted cree. Quiere decir que ahora no estoy de acuerdo. Pienso diferente. Porque hay unos argumentos bíblicos que voy a intentar demostrar que me llevan a pensar lo que ahora pienso. Uno de los grandes errores que los cristianos evangélicos cometemos es juzgar a los demás de ignorantes porque no piensan como nosotros. No necesariamente. Simplemente hay puntos de vista diferentes y en un tema como este podemos diferir y seguir amándonos y seguir siendo hermanos y seguir escuchando Biblia Libre Prédicas, aunque difieran conmigo. No importa. Tengo personas en el Ministerio Biblia Libre que trabajan conmigo y tienen puntos escatológicos distintos a los míos. No hay problema. Ahora, si me va a decir que Cristo no viene, que Cristo no regresa o que Cristo ya regresó, ahí sí tenemos problemas. Porque eso sí es ortodoxia. Estamos esperando la segunda venida de Cristo. Ortodoxia. Él regresará. Ortodoxia. ¿Cuándo? Es otra cosa. ¿Sí? Ahora, si me dice que sabe cuándo, ahí sí no. Pero ¿de qué manera? Antes de la tribulación, en medio de la tribulación, después de la tribulación. Eso es otra cosa. Y me entenderán más adelante. En segundo lugar, el fundamento de la escatología cristiana es el libro de Apocalipsis. Pero no es el único pasaje escatológico. Hay muchos. Daniel, Ezequiel, Mateo y básicamente toda la Biblia, en ciertos sentidos, es escatológica. A. Okema dice, la escatología no debe ser considerada como algo que se halla solo en libros como Daniel y Apocalipsis, sino como un aspecto integral de toda la revelación bíblica, como algo que domina y permea el mensaje entero de la Biblia. Mire qué bonita definición. La escatología no es algo exclusivo de Daniel o Apocalipsis. La escatología está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, permea absolutamente toda la Biblia. Es transversal. Además, creo firmemente, y lo voy a plantear desde ahora, en que el señorío de Cristo ya fue inaugurado. Eso se conoce como una escatología realizada, pero no está plenamente consumado. ¿Qué quiero decir con eso? Dentro de los principios escatológicos fundamentales sobre los cuales voy a exponer, expondré el principio de que el reino de Cristo ya es presente. Fue inaugurado con la resurrección de Cristo, con la primera venida de Cristo. Pero no ha sido plenamente consumado. Es decir, no estoy hablando de la teología del reino ahora, no se confunda. El reino ahora dice que Cristo reina ya en el mundo por medio de la iglesia. Yo no digo eso. Yo digo que Cristo reina ya en el mundo porque inauguró su reino desde el momento en el que Él vino, y mostraré los textos que lo dicen más adelante, pero también que estamos esperando plenamente que Él haga su reino efectivo sobre la tierra a futuro. En cuarto lugar, creo firmemente en que Cristo retornará visible, física, audible y gloriosamente a manifestar su señorío pleno y eterno en un mundo y humanidad recreada para su gloria. En pocas palabras,
voy a hablar alrededor de lo que se conoce como escatología futura. Hay varios tipos de escatología, más adelante les diré cuáles, y una de ellas es la escatología futura. Es decir, que quienes creemos en la escatología futura pensamos que los eventos proféticos no se han cumplido en su totalidad por lo menos y están a punto de cumplirse a futuro. Se cumplirán a futuro. Hay personas que no tienen esa escatología futura y creen que esas profecías ya se cumplieron. Yo no estoy en ese grupo. Yo creo que esas profecías están por cumplirse a futuro. Él va a regresar en gloria, visible, audible, físicamente a la tierra. Esa es la ortodoxia cristiana, eso es lo que los cristianos creemos. Definamos entonces escatología. La palabra griega escatología significa el estudio de las últimas cosas. Escato significa último o postrero y logos, estudio, tratado, discurso. Escatolocos, escatología. Estudio, tratado, disertación sobre los eventos de los últimos tiempos. A eso se refiere. Entonces, la escatología, escríbalo, tome notas, saque un cuadernito, saque una hojita, un esferito y tome apuntes. La escatología es el estudio o doctrina de las últimas cosas. ¿Y cuáles son las últimas cosas? ¿Sí? Ya miraremos. Segunda definición, la escatología es el estudio del complejo de eventos que representan el clímax de la historia humana, la resolución y la consumación del programa cósmico de Dios. Una definición bien interesante. La escatología es el estudio del complejo de eventos que se representan o que representan el clímax de la historia humana. ¿Cómo va a terminar todo? Pero no solamente cómo va a terminar todo en el sentido de todo el mundo, sino también cómo va a terminar todo para mí. Por eso podemos hablar de que hay dos tipos de escatología. Podemos hablar que hay una escatología individual. Es la que habla de la muerte física, la inmortalidad del alma y el estado intermedio. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿A dónde va el alma? ¿Qué es el estado intermedio? No piense que el estado intermedio es el purgatorio. Los cristianos protestantes no creemos en el purgatorio. Creemos que no existe. Recuerdo una anécdota, no sé quién fue el que la contó, un pastor. Contaba la anécdota de que un pastor en su iglesia colocó un letrero que decía: hoy predicaremos todo lo que la Biblia dice sobre el purgatorio. Y entonces la gente llenó la iglesia, llegó la iglesia, quedó llenísima y el pastor comenzó a predicar sobre el amor, sobre la vida, sobre la familia, sobre la felicidad. Y cuando terminó el sermón se le acercó un hermano y dijo: hermano, pues usted no que va a predicar todo lo que la Biblia dice sobre el purgatorio. Y el pastor le dijo: por eso. No. El estado intermedio no tiene nada que ver con el purgatorio porque definitivamente creemos nosotros, nada dice la Biblia sobre eso. No está en la escritura. Así que el estado intermedio nos habla desde el estado entre la vida en esta tierra y la vida en la eternidad. La vida limitada en esta tierra y la vida en la eternidad. Hay un estado intermedio. ¿Qué pasa con las personas que mueren en Cristo? ¿Qué pasa hoy en día con las personas que murieron sin Cristo? Eso es parte de la escatología, pero la escatología individual. No voy a tocar la escatología individual porque estoy preparando otro ciclo de mensajes donde seguramente hablaremos de la escatología individual. En este ciclo de mensajes solamente hablaremos sobre la segunda escatología, la escatología general, que tiene que ver con el regreso de Cristo, la resurrección general, el juicio final y el estado final de las personas. El estado final tanto de aquellos que creyeron en Jesús como de aquellos que no creyeron en Jesús. Eso es la escatología general. Regreso, resurrección, juicio final y el estado final. La escatología no debe ser solo algo a futuro, sino también algo en el presente. La escatología es algo ya realizado. La vida eterna es algo que ya tenemos. La salvación es algo que ya poseemos. El regreso de Cristo es algo que, aunque no se ha dado para nosotros en el tiempo,
Es algo real. Es algo que no tiene vuelta de hoja para un cristiano. Un cristiano no puede andar dudando. ¿Será que Cristo regresa? ¿Será que no, Cristo no regresa? Es que ya han pasado más de 2000 años, uno no sabe. No, un cristiano no duda de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano está convencido, está seguro, tiene su fe puesta en que efectivamente Él regresará. Eso es un hecho. Escatología inaugurada. Todos los eventos son un hecho. No hay posibilidad alguna de que los eventos antes o los eventos de la segunda venida de Cristo, el fin de los tiempos, la resurrección postrera y el juicio final, de que todos esos eventos no sucedan. No hay posibilidad alguna de que no sucedan. Esos eventos son una realidad para un verdadero cristiano. Si usted está dudando sobre esos eventos, necesita ver esta serie. Necesita ver esta serie completica. Luis Berkhoff dijo: la escatología es la única división de la teología en la cual todas las otras divisiones encuentran su importancia y llegan a su conclusión final. Mire, aunque no tengamos una definición, o más bien no tengamos un concepto unificado de los eventos y el orden de los eventos escatológicos, sí sabemos la importancia de la escatología. Aun cuando tengamos diferencias en cuanto al orden o en cuanto a los significados de algunas circunstancias escatológicas, la escatología es importante, por eso decidí darla. Hay algunos pastores que no dan escatología, no hablan de eso a sus iglesias. No tocan el tema porque saben que es polémico y es difícil, muy difícil. No hay un tema bíblico más difícil que la escatología. Y no importa qué postura tengas escatológica, te van a criticar y te van a decir que estás mal, y algunos que no conocen ni saben nada te van a decir hereje. Son unos ignorantes. Esos sí son ignorantes. Los que te dicen hereje porque tienes una diferente postura escatológica. Estoy hablando de posturas ortodoxas, obviamente, o posturas históricas más bien. ¿Sí? Si tu postura escatológica es que no va a haber juicio final, entonces ahí sí. Si tu postura escatológica es que la iglesia es la que va a reinar y Cristo no va a regresar porque la iglesia reina en nombre de Cristo, ahí sí, eso sí es herejía. Eso no es una postura escatológica histórica bíblica. Pero si eres, y ya miraremos el significado de estos términos, pretribulacionista, mesotribulacionista, posttribulacionista, amileniarista, premileniarista, postmileniarista, son posturas históricas. Son posturas con un argumento bíblico importante. Unas más que otras, pienso yo. Pero ya llegaremos a ese debate. Terminemos la introducción. ¿Cuáles son los temas de la escatología? 1. Hablaremos de las señales antes del fin de los tiempos. ¿Cuáles son esas señales? Ese es el primer tema. 2. La gran tribulación. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Existe? ¿No existe? ¿Es la iglesia la que pasa por la gran tribulación? ¿La iglesia no pasa por la gran tribulación? ¿Es Israel el que pasa por la gran tribulación? ¿Qué es la gran tribulación? 3. El arrebatamiento. Escúchame, en esto quiero ser claro. Todos los verdaderos cristianos creemos en el arrebatamiento. Todos. Los verdaderos protestantes creemos en el arrebatamiento. Ahora, ¿qué tipo de arrebatamiento? Es otra cosa. Arrebatamiento pretribulacional, mesotribulacional, posttribulacional. Ya explicaré qué significa eso. Pero todos los cristianos creemos que algún día el Señor nos levantará, nos transformará en las nubes y nos encontraremos en las nubes con Él. Todos los cristianos creemos eso. 4, la segunda venida de Cristo, obviamente. Segunda venida de Cristo. Hay diferencias. Hay personas que creen en que el Señor viene en 2 etapas. Una etapa en el aire, donde se encuentra con su iglesia y se va a las bodas del Cordero. Y una segunda etapa cuando vuelve con su iglesia después de las bodas del Cordero a reinar sobre la tierra. Hay otros que creen diferente. Dicen, no. Cristo se encuentra, vuelve, se encuentra con su iglesia en las nubes y ahí mismo vienen a reinar sobre la tierra.
Hay diferentes posturas, ya las veremos. El milenio, ¿qué es el milenio? 1000 años, bueno, sí. ¿Pero qué significa en términos bíblicos? ¿Son literalmente 1000 años? ¿Fueron 1000 años pasados? ¿Son 1000 años presentes? ¿Son 1000 años futuros? ¿1000 años de qué? Vamos a mirar qué es el milenio. El reino venidero, ¿qué va a pasar después? ¿Dónde vamos a estar? ¿En el cielo? ¿En la tierra? ¿En dónde? ¿Y haciendo qué? ¿Habrá tiempo? ¿No habrá tiempo? ¿Cómo va a ser el asunto? También miraremos el reino venidero. Muy bien. Comencemos en el día de hoy con la introducción a las señales antes del fin. Y para eso quiero invitarle que tome la palabra de Dios. Yo la tengo por acá. Tengo por aquí. La palabra de Dios. Tengo varias. Voy a tomar esta. Mateo capítulo 24. En el versículo 1 en adelante. Comencemos por la primera parte. Señales antes del fin. Mateo 24. Génesis, Éxodo, Mateo. No, ahí no es. Mis hermanos, es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Cómo saber cuándo viene el Señor, cuándo regresa? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto de ello? Dice la Escritura. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Yo he predicado muchas veces sobre este texto. Desde mis primeras prédicas, la primera vez que prediqué yo tenía 14 años, mi hermano. No hace mucho, hace unos cuantos añitos. Recién. Yo comencé a predicar a los 14 años y creo que una de mis primeras predicaciones fue Mateo capítulo 24. Recuerdo haber visto una película bastante sensacionalista. Eso fue por allá en el año 1995 más o menos, haga cuentas. En el año 95 vi una película muy sensacionalista sobre los últimos tiempos. Y tomaban Mateo 24 y comenzaban a desglosar cada una de las señales antes del fin y a decir cómo se están cumpliendo hoy. Cómo se están realizando hoy. Entonces lo dejaban a uno asustado y la conclusión básicamente del video era Cristo ya viene. Y recuerdo que los jóvenes con los que compartían aquella generación literalmente creían que Cristo ya viene. Algunos me decían, yo creo que no llega el año 2000, me decían. Yo creo que no llega el año 2000, Cristo ya viene. Otros me decían, no, yo creo que esto ya, ni para qué estudio, me decían. ¿Para qué voy a estudiar si Cristo ya viene? De hecho, efectivamente, algunos de ellos no estudiaron porque estaban convencidos de que Cristo ya viene. Y ahorita no sé cómo estará. Martín Lutero decía, me proyecto, o más bien, vivo en tal santidad como si Cristo viniese hoy mismo, pero proyecto mi vida como si tardara en venir. Podemos estar convencidos de que la venida, el regreso de Cristo es muy cercano. De hecho, yo estoy convencido de que Cristo es pronto a venir. Pero
Debo proyectar mi vida como si tardara en venir. Como si pasara, no podía o pudiera pasar toda mi vida y no venir. Porque efectivamente puede pasar eso. Y algunos me dirán, oh, ya se ha cumplido la gran señal histórica, ya se han cumplido todas las señales de Mateo 24. Hermano, usted no se alcanza a morir y Cristo viene. Pues así creyeron muchos desde el siglo I, mi hermano querido, y no ha regresado. Así que miremos un poquito el contexto de esto. Cuando vamos a Mateo, en el capítulo 24, encontramos que estamos en la última semana de Jesús. Jesús había entrado triunfal a Jerusalén. Lo habían recibido con palmas. Y usted recordará todos los eventos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Sin embargo, él entra con un plan muy diferente al que esas personas que le recibieron con palmas en las manos tenían. Su plan era distinto. Entra a buscar conflicto. Expulsa de nuevo a los mercaderes del templo. Mi casa, dice él, será llamada casa de oración. Y ustedes la han convertido, diciéndole efectivamente a aquellos fariseos y a aquellos religiosos, ustedes, señores, la han convertido en cueva de ladrones. El Señor nunca había entrado con una actitud tan beligerante. Pero no era una actitud beligerante contra el imperio romano como muchos esperaban. Era una actitud contra Israel y específicamente contra los religiosos de Israel. El Señor en ese mismo escenario maldice la higuera. La higuera queda seca. Y usted recordará que bíblicamente la higuera es símbolo y tipo de Israel. Algo está por pasar, Israel. Y antes de que llegue el capítulo 24, en el capítulo 23, alrededor del verso 37, comienza el lamento del Señor Jesucristo por Jerusalén, donde dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Mire la actitud del Señor en esa última semana. No era una actitud de vengo a traer paz y amor. Era una actitud clara de condenar el pecado de Israel y de saber lo que iba a pasar. Y les está diciendo, primero entra, saca a los vendedores del templo y dice, mi casa la han convertido en cueva de ladrones, pero ahora les dice, su casa va a ser dejada desierta. Y luego dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y si usted ve los textos paralelos de Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, Marcos 13 y Lucas 21, usted encontrará que el Señor comienza a pasear, aquí también está en Mateo, comienza a pasear por Jerusalén en otra escena, e inmediatamente después del lamento del Señor sobre Jerusalén, pasea por ese lugar, por ese escenario, ve el templo, pero no solo el templo, Marcos aclara que ve las edificaciones que estaban en Jerusalén alrededor del templo. Recuerde usted que este templo fue construido por Herodes, no Herodes el que va después a hablar con Jesús, no, el papá de él, Herodes el Grande. Había sido construido por Herodes para demostrar su poderío. No había un lugar más lujoso y ostentoso en toda Israel, pero además era uno de los más ostentosos y lujosos de todo el mundo. Él quiso hacer algo superior a lo que hizo Salomón. Y en cuanto a lujo, en cuanto a belleza, en cuanto a arquitectura, el templo de Herodes, y además espacio y terreno, más de 34 acres, superaba al templo de Salomón. Los judíos estaban orgullosos de su templo. Su templo representaba su religiosidad. Su templo representaba su fe. Su templo era el estandarte de lo que ellos como pueblo eran.
Y ellos le muestran los edificios. Mira, Señor, estos edificios. Mira, Señor, nuestro templo. Y miren lo que el Señor les contesta. Respondiendo, él les dijo, ven todo esto. De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Todo este contexto es importantísimo para entender las señales. Importantísimo. El Señor les dice, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Todo esto va a caer. Todo esto va a ser derribado. Imagínese usted que ellos como judíos escuchen eso. Es algo que les impacta. ¿Cómo así? Es nuestro glorioso templo, es nuestra hermosa ciudad. ¿Cómo que no va a quedar piedra sobre piedra? ¿De qué me está hablando, Jesús? ¿De qué me estás hablando, Jesús? Luego en el verso 3 dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuáles discípulos? Realmente fueron 4. Juan, dice Marcos, que fue Juan, Jacobo, Andrés y Pedro. Solo ellos. Lo llamaron aparte, se le acercaron aparte. Señor, ven, quedamos con algo ahí, quedamos con algo en la mente y en el corazón, algo que no hemos podido entender, que no hemos podido comprender. ¿Cómo así que el templo va a ser destruido? ¿Cómo así que todos estos edificios van a ser derribados? Explícanos qué quiere decir eso. Dice, dinos. Y le hacen la pregunta clave. Yo acabo de parafrasear la cosa, pero quiero denotar exactamente las palabras de los discípulos, porque le van a hacer 3 preguntas al Señor. Dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? 1, ¿qué señal habrá de tu venida? 2, y número 3, y del fin del siglo. Ahí está. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Nota algo? O sea, el Señor jamás habló del fin de los tiempos. Él no habló del fin del mundo. Y mire que ellos ya están hablando de tu venida. De tu venida. ¿Cómo así que qué señal habrá de tu venida? ¿Acaso no está ahí? O sea que ellos sabían que iba a morir. Bueno, el Señor ya les había anunciado que iba a morir. Lo que ellos no sabían es cuándo. Así que tampoco sabía cuándo iba a regresar, porque si iba a morir, iba a regresar. De alguna manera ellos tenían ese entendimiento. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Los discípulos no lograban entender la diferencia entre cada uno de estos conceptos. Entre la destrucción del templo y de Jerusalén, entre la segunda venida de Cristo y entre el fin de los tiempos. Para ellos era la misma cosa. O sea, si hay un evento cataclísmico, algo tan terrible que acabe con el templo y la ciudad, eso es el fin del mundo. Esa era la lógica de los judíos. Ese es el fin de los tiempos. Algo que acaba con la ciudad, algo que acaba con nuestro maravilloso templo, que acaba con la gloria de Israel, pues quiere decir que Él viene a reinar y se acabó esto. No pensaron como judíos. Pero el Señor estaba hablando de la destrucción. Sí, Él habló de la destrucción del templo y habló de la destrucción de Jerusalén, pero no estaba específicamente hablando de la segunda venida de Él. Así que tenemos 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Las mismas que nos vamos a hacer nosotros. ¿Cuándo serán esas cosas? Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cuáles son realmente las señales de la segunda venida de Cristo? Y tercero, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Cuando dice el siglo no se está refiriendo a un periodo de tiempo de 100 años. La Escritura en este pasaje cuando menciona siglo se está refiriendo a un tiempo. ¿Cuándo será el fin de los tiempos en general? Ahora bien, todo el capítulo 24 es una explicación de lo que va a pasar entre la destrucción del templo, su segunda venida y el fin de los tiempos.
O sea, si entendemos bien la pregunta que ellos están haciendo y entendemos bien la respuesta que Jesús les da, vamos a comprender que Jesús lo que realmente les está explicando en el capítulo 24 de Mateo es qué va a pasar entre las tres cosas que ellos les está preguntando. O sea, Él les va a explicar las tres preguntas, se las va a contestar. Miremos Mateo 24 y nos damos cuenta. Entonces, jamás Jesús dijo que la destrucción del templo sería justo antes de su venida. Ojo. Y esto hay que tenerlo claro porque hay algunos hermanitos que piensan que es así. Por eso hay algunos hermanos con quienes difiero, pero respeto mucho, que piensan que en el postrer tiempo, en los últimos tiempos, se construirá de nuevo un templo. Un tercer templo, lo llaman ellos, que técnicamente sería como un cuarto templo. Pero se construirá al pie de la mezquita de Omar. Ustedes saben que allá queda una mezquita musulmana, la cúpula de la roca, etcétera, y se va a construir ahí, y usan algunas profecías de Ezequiel para justificar la construcción de ese templo. Ya hablaremos más adelante de eso. Es un tema bastante complejo. No crean que no sé eso, porque es que muchos, cuando yo digo cosas que ellos no comparten, dicen, es que usted es muy ignorante, es que usted no sabe, es que usted no ha estudiado. No, yo sé eso, yo crecí creyendo eso y predicando eso. Lo que pasa es que ahora ya no lo creo, porque creo que los argumentos para sustentar eso en base al estudio del texto no son suficientes, no son sólidos. Y creo que estos argumentos que voy a exponer ahora son más sólidos. Así que tenga paciencia. Primero deje que le explique. Y después está en contra de lo que yo opine. Como quiera. Verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Eso dice el verso 15. Entonces, en el verso 15, él les está dando una señal a ellos de la destrucción de Jerusalén y del templo, que es una de las preguntas que ellos le habían dicho. De hecho, es la primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? Bueno, los estoy hablando de la destrucción del templo y de la destrucción de Jerusalén. ¿Cuándo va a ser la destrucción del templo y de Jerusalén? Bueno, va a ser cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y el que le entienda. Una abominación es colocar ídolos en el lugar santo. Eso es una abominación. Yo creo, y esto es personal, algunos creen que eso no ha sucedido. Yo creo que eso ya sucedió. Y soy futurista, ojo, no se confunda, no soy preterista. No creo que todo Mateo 24 y todo el Apocalipsis ya se cumplió en el pasado. Yo no creo eso. Pero creo que esto ya sucedió en el año 70. Tito Vespasiano, el hijo del emperador Tito, invade Jerusalén. Y según nos cuenta la historia y nos narra la evidencia que hay sobre el asunto, entraron sus símbolos idolátricos, su águila y toda su simbología pagana al templo, al lugar santo. Allá se robaron los utensilios, se robaron todo eso, lo saquearon completamente, y aunque la orden de Vespasiano era no destruir el templo, uno de estos soldados le dio por lanzar una llama allá arriba y incendiaron todo el templo, lo destruyeron por completo. Y así con toda la ciudad. La devastación en el año 70, apenas unas cuantas décadas después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, combina perfectamente con la abominación desoladora de Daniel. Sé que hay personas que no creen eso. Más adelante seguiremos sustentando el por qué es así y por qué las otras interpretaciones no son conforme a la Escritura. Pero déjeme ir paso a paso, por favor. Entonces, entiendo que el Señor Jesucristo les está contestando en el verso 15 la primera pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? Y Él les da una señal de la primera pregunta. Cuando vean esa abominación desoladora, cuando vean esos ídolos entrar al templo.
Y alguien me podrá decir, pero es que allá no, ¿cómo que no quedará piedra sobre piedra? Allá quedó el muro de los lamentos. El muro de los lamentos era un muro externo que no pertenecía propiamente a la construcción interna, santa, sagrada del templo. De la construcción sagrada del templo no quedó piedra sobre piedra. De la ciudad en general, de aquel entonces, no quedó piedra sobre piedra. Ellos tenían que sofocar la insurrección de grupos cananistas que querían la independencia de Israel ante el Imperio Romano. Y se fueron con todo. Después de eso, expulsaron a la mayoría de los judíos. Siempre quedó un remanente allí, pero ellos van a expulsar a la mayoría, que se van a ir en galeras. Algunos se van a ir por el norte de África, otros van a ser llevados como esclavos, etc. Va a ser la deportación de Israel. Van a salir de su tierra. Entonces creo que en el verso 15 Jesús les está dando la primera respuesta. Leamos el texto paralelo, Lucas 21:20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Por qué creo que es este evento del año 70 y no un evento en un futuro templo, en un futuro donde Jerusalén será rodeada por muchos ejércitos? Primero, porque les está diciendo a los discípulos, cuando ustedes vean, cuando veáis, muchachos, ustedes me preguntaron otras cosas diferentes. Lo primero que les puedo decir es algo que ustedes efectivamente, seguramente podrán ver. Años 70. Claro, varios de los discípulos murieron antes de esa fecha. Es posible que Juan no. Pero básicamente está hablándoles a ellos y a los discípulos de ellos que es algo que verán con sus propios ojos. Cuando ustedes vean que Jerusalén sea rodeada de ejércitos. Jerusalén ha sido rodeada de ejércitos cientos de veces en la historia. Cientos de veces. No puede estar hablando todas las veces. Durante las cruzadas fue rodeada muchas veces. A veces por los cristianos, otras veces por los musulmanes. Fue rodeada de ejércitos. Y fue destruida varias veces más. ¿Qué les preocupaba a ellos? ¿Qué era lo que estaba contestando Jesús? La primera pregunta. ¿Cuándo va a ser destruido el templo y la ciudad? O sea, para interpretar este texto hay que pensar como los judíos. ¿A quién era el mensaje? ¿A quién le está hablando el autor? A los judíos. No solamente Jesús que le está hablando a sus discípulos, sino el autor del libro de Mateo está hablando a los que lo están leyendo en ese momento. Es algo que ustedes van a ver cuando Jerusalén sea rodeada de ejércitos. Y obviamente el momento más cercano en el que eso pasa es en el año 70. Tengan en cuenta de que el Imperio Romano había pasado por un periodo de paz hasta ese entonces. Pero en el año 68 muere el emperador y luego en el 69 van a haber 4 emperadores en un solo año, 4 César en un solo año. Y luego vienen las grandes guerras y la crisis del imperio de aquel entonces. Y el cerco, el sitio a Israel, a Jerusalén específicamente. Entonces, hay algo curioso en esto. Y es que Jesús más adelante en el texto les dice, cuando ustedes vean que es rodeada Jerusalén, cuando llegue esta tribulación, no corran, no busquen sus cosas, no busquen sus pertenencias, corran a los montes y escóndanse. Y es curioso como dato anecdótico el hecho de que muchos cristianos en aquel entonces que vivían en Jerusalén se salvaron de la destrucción de Jerusalén haciendo caso a las palabras de Jesús. O sea, históricamente vemos como ellos dijeron, el Señor nos dijo y nos dejó dicho que cuando viéramos rodeada a Israel, a Jerusalén, no recogiéramos nada, no tomáramos nada y corriéramos a los montes. Y eso hicieron. Y se salvaron. O sea, ellos entendían esa profecía literalmente como algo que se estaba cumpliendo en su momento, en el momento en el que estaban ahí vivos, en el momento en que estaban ahí. Muchos toman esto como a futuro, pero bueno, eso tiene más problemas que los que acabo de mencionar, tomarlo a futuro. Más adelante los tocaré de nuevo para poderlos entender.
Entonces, las señales que nos nombra Mateo, guerras, rumores de guerras, pestes, todo eso, no son señales del fin del mundo. Él nunca dijo que esas eran las señales del fin del mundo. No. Simplemente cosas que se darán antes de su segunda venida. Mire lo que dice. Verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. No os turbéis. No se desesperen, no se angustien. ¿Sí? Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Entonces cuando uno ve en la Biblia, Reina Valera, que el titulito dice señales antes del fin, está viendo algo mal. Esas no son señales antes del fin. Como dijera alguien por ahí, esos ni siquiera son señales. Lo que el Señor está diciendo es, ese no es el fin. O sea, ustedes van a ver todas estas cosas que van a pasar, pero ese no es el fin. Lo dice, pero aún no es el fin. O sea, no lo digo yo. Lo dice el texto. Verso 8. Me salté el 7 solamente para reforzar esa idea. Y todo esto será principio de dolores. Apenas el comienzo de la angustia. Ahora, les está diciendo a ellos y a los primeros cristianos y a los que leyeron por primera vez el texto, es decir, el texto se tiene que aplicar para todas las personas en toda la historia. Lo que nos está diciendo a todos en toda la historia es que vamos a ver guerras y rumores de guerras y pestes y hambres y eso, pero eso no son señales del fin, son solo las cosas que vamos a ver antes de que Él vuelva y que van, en pocas palabras, el Señor le está dando un sentido de que este tipo de cosas van a ir en aumento. Quienes argumentan que ya estamos en el último tiempo porque hay guerras, se vieron en un problema muy grande en el siglo XXI. Porque aunque hay guerras en el siglo XXI, y hay violencia por todo lado, claro que sí, definitivamente, y gracias a Dios hasta ahora, en 21 años que llevamos del siglo XXI, no ha habido una guerra mundial como en el siglo XX. A estas alturas, en el siglo XX, ya había pasado la Primera Guerra Mundial, ya habían muerto más de 20 millones de personas en una sola guerra, sin contar las pequeñas guerras que habían en los diferentes lugares. Es decir, si comparamos el 21 al 20 en términos de guerra y de armas, obviamente el 20 fue mucho más violento que el 21. Perdónenme. Yo sé que a gente que le gusta todo esto escatológico y que le gusta meter miedo con la Biblia y con el Apocalipsis no le gustan estos datos, pero son datos y hay que darlos. El siglo XXI, pese a que hay guerras y pese a que hay violencia, porque yo no estoy diciendo que no, ha sido más pacífico que el 20. Ha sido más pacífico que el 20. Lo digo como estudiante de historia y ciencias políticas, como docente de historia y ciencias políticas. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Lo que está diciendo es que antes de que yo vuelva, van a tener todas esas cosas todo el tiempo. ¿O es que antes no habían guerras? ¿No habían rumores de guerras? ¿No habían pestes? ¿No habían hambres? No, antes no. Cuando llegó el coronavirus estaban angustiadísimos. No, llegó el coronavirus, ahora sí se acabó el mundo, ahora sí este es el final de todo. Se acabó esto. ¿Sí? ¿Se acabó? ¿No hubo pestes antes? ¿No fue peor la peste negra? ¿Qué pasó con la gripe española? Claro, no existía el internet, no existían los medios masivos de comunicación, no existía todo lo que hoy tenemos que nos alarma por todo el mundo, pero ahí andaba ese virus matando gente. Millones de personas. Yo no estoy quitándole importancia al virus que en la actualidad nos aqueja. No, sé que es algo grave, sé que es algo que ha causado mucho dolor y mucha muerte, pero déjeme decirle, no es la peor peste que ha pasado por este mundo y no será la última. Jesús dijo que habrán pestes. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, las personas pensaban que el mundo se iba a acabar, que definitivamente Cristo iba a regresar, que era la guerra de las guerras, que mejor dicho, como nunca antes. Durante la Guerra Fría estuvieron todos los cristianos con los pelos de punta pensando se acaba el mundo. Hace poco que Israel bombardeó a Palestina y Palestina a Israel y hubo esos ataques, esos conflictos, la gente no, ahora sí, esto estaba escrito, esto era profecía. En la guerra del Golfo Pérsico esto está escrito, es profecía. Cuando los chinos se metieron, está escrito que Gog y Magog y los rusos y no sé qué, y le meten una cantidad de cosas ahí para poder cuadrar las noticias a las malas, a la fuerza. Y déjenme decir, yo puedo hacer eso, yo tengo que coger el texto y extraer lo que el texto dice, simplemente no ir más allá de lo que dice la Escritura. Esa es mi misión como intérprete bíblico.
Y a eso le invito. De esa manera usted vivirá mucho más en paz, menos angustiado. Es increíble que un cristiano se angustie por pensar que Israel y Palestina están en guerra y entonces viene ya Cristo. En vez de angustiarse, si realmente usted cree eso, gócese porque viene Cristo. ¿Cuál es su angustia? Él sabe cuándo viene y viene en el momento que tiene que venir. Es el momento perfecto, punto. No sé si me entiende. Estas señales, guerra, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, no son señales antes del fin. Son las señales de la historia. Son las cosas que iba a pasar durante toda la historia antes de que Él viniera. Y durante diferentes épocas de la historia se podrían interpretar. Y cada uno en su época podría interpretar, estamos en el fin porque está pasando esto. Y entonces hay gente que me dice, no, es que ahora hay más corrupción. Ahora uno ve a los homosexuales, antes no se veían. ¿Antes cuándo? ¿Antes cuándo? ¿Antes hace 100 años? ¿Hace 200 años? ¿O era menos corrupto Grecia? Menos moral Grecia que nosotros. Grecia, los griegos, o sea, el nivel de corrupción de Grecia era una cosa espantosa. El nivel de aceptación de estas personas. Inclusive tenían un ídolo fálico al que le rendían culto. Por no hablar de otras cosas que no vale la pena mencionar en un mensaje de la palabra de Dios, porque son bastante desagradables. Durante todas las épocas de la historia, podríamos decir que estamos viviendo esas mismas señales. Verso 9. Entonces, tengan en cuenta ese. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y esto también es para toda la historia. Porque toda la historia el verdadero cristiano sufrió tribulación. Porque durante toda la historia esa fue la profecía que el Señor dejó para los verdaderos cristianos. Hoy nos venden un cristianismo light, un cristianismo fácil. Hoy nos dicen, ven a Cristo y tendrás carro, casa, beca y serás bello. Pero el Señor les está diciendo a sus discípulos, les está profetizando, ustedes, mis queridos amigos, antes de que yo venga, van a pasar por tribulación, los van a matar. Los van a matar, los van a aborrecer. Y no cualquiera, no uno, no dos, toda la gente. Por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. No por ustedes. Por causa de mi nombre. Fíjense en ese texto. Ese texto se aplica para los discípulos. Y se aplica para todos los cristianos durante todas las épocas. Se aplica para los cristianos durante el Imperio Romano que morían abrazados en la arena del circo romano mientras los leones los consumían. O para los cristianos que eran atravesados y empalados en el camino hacia Roma y los incendiaban para que sirvieran de llamarada en el camino para los viajantes de noche. Sirve para aquellos primeros cristianos que fueron perseguidos por predicar el evangelio en los lugares más recónditos de Asia. Para el mismo Pablo que intentó ser muerto y asesinado por muchas personas. Eso se aplica para los cristianos en la Edad Media que se opusieron a la religiosidad del grupo dominante. Para los primeros padres reformadores, los que murieron como mártires, sacrificados, aquellos que murieron en la masacre de San Bartolomé en Francia, cuando la reina los engañó y los hizo sacrificar a todos los protestantes para que Francia se quedara católica. Esto aplica para los cristianos que han dado su vida por el evangelio y lo han perdido todo y han tenido todo por basura, como decía Pablo, y todo lo menospreciaron en pos de ganar a Cristo y al Cristo resucitado. Es que la verdadera señal, mi hermano querido, es que el verdadero cristiano vivirá tribulaciones. El verdadero cristiano, mi hermano, no vivirá en un camino de rosas. Hay muchos que venden un evangelio fácil diciéndole ven a Cristo y vas a tener todo y vas a ser feliz. Pero el verdadero evangelio es ven a Cristo y de seguro vas a tener más problemas. Algunos piensan que hacer lo que yo hago, lo hago por gusto. Me encanta hablar de otros, me fascina. Quienes me conocen de verdad, quienes están cerca de mí saben que no me gusta ni hablar. No soy de los que anda hablando con todo el mundo, ni de todo el mundo.
Yo no hablo de las personas, hablo de las enseñanzas de las personas. Y por eso me detestan. Nosotros en el canal principal Biblia Libre tenemos 230,000 suscriptores, pero yo creo que hay 1,000,000 de personas a los que les caigo mal. Yo creo que son más los que no les gusta lo que hacemos en Biblia Libre. Pero es que yo no puedo hacer otra cosa. Tengo que predicar el evangelio como es y denunciar a los falsos profetas. Yo no puedo hacer otra cosa. Y ahí uno es vituperado por causa del nombre del Señor. Y uno es aborrecido por causa del nombre del Señor. Si tú no eres aborrecido por causa del nombre del Señor, entonces algo mal estás haciendo. Algo mal estás haciendo. Los verdaderos cristianos no somos llamados a tener millones, a conquistar la tierra, a ser millonarios, porque entonces Pablo hubiese sido el más grande de los fracasados en el cristianismo. Los primeros apóstoles, discípulos, los primeros cristianos y los cristianos verdaderos de toda la historia habrían sido los más grandes fracasados por haber entregado su vida por el evangelio y ser aborrecidos por el nombre de Cristo. No, mis amigos y mis hermanos queridos, el verdadero evangelio es uno de lucha, sufrimiento, abnegación y de hacer más enemigos diciendo la verdad. Porque es preferible, como dice por ahí alguien, hacer enemigos con la verdad que amigos a punta de mentiras. Y yo prefiero eso. Y somos aborrecidos. Y no nos quieren. Y nos hacen videos. Y nos insultan. Y nos ofenden. Y nos dicen falsos maestros y falsos profetas. Sin argumentos siquiera. Sin conocernos siquiera. Pero no tengo otra opción. Yo no tengo ídolos de papel. Solo sigo la palabra de Dios y lo que la Biblia dice. Si alguien así yo lo quiera mucho, lo estime, dice algo en contra de la palabra, lo diré. Pero hay gente que les tocan a sus ídolos, a sus héroes, y ahí sí ya no están contigo, y ahí sí salen corriendo. Ya no veré tu canal porque tocaste a mi héroe. Que su héroe sea Jesucristo. Que su héroe sea el Señor. Y si usted está aquí porque busca soluciones para sus problemas, está perdiendo el tiempo. En la iglesia le vamos a poner más problemas. Porque estos problemas valen la pena. Porque la vida está llena de problemas que valen la pena. Porque nosotros tenemos los problemas de nuestros hermanos sobre nuestros hombros. Porque llevamos la cruz, nuestra propia cruz. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz y sígame. Si no has hecho eso, si no te negaste a ti mismo, a tus deseos, a tus placeres, a tus gustos, entonces no vas a ser aborrecido por el mundo te ama. Si no tomaste tu cruz para llevar el evangelio como es, estás perdiendo el tiempo, apaga y vámonos. Si no tomaste tu propia cruz para seguir adelante, negándote a las cosas que te ofrece este mundo, no te hagas llamar cristiano. Me faltan muchas señales y muchas cosas por analizar aquí. Lo haremos después. Por ahora cierre sus ojos e incline su rostro. Amado Señor, Dios y Padre Celestial, te damos gracias por lo que en el día de hoy hemos podido estudiar de tu palabra. Aún nos falta estudiar muchísimas cosas, apenas comenzamos. Gracias, Señor, por esta introducción a la escatología y este primer tema, señales antes del fin. Ayúdanos a entender, Señor, estas señales realmente, a saber qué es lo que significan y que no son señales antes del fin en sí mismas, hablando de un fin inminente después de un cumplimiento en un poco tiempo de estas cosas, sino nos está hablando de una serie de circunstancias y eventos que se darán para todos los cristianos en todas las épocas y en toda la historia antes de que Él regrese, de que tú regreses, de que tú vuelvas por tu pueblo, por tus hijos, por tu iglesia. Yo te pido, Señor, que los cristianos que están viendo esto entendamos que el verdadero sacrificio que el verdadero cristianismo es un sacrificio, que tú nos estás llamando para hacernos ricos y famosos y millonarios y bellos, sino para sufrir de tribulación y para ser maltratados y aborrecidos por un mundo que no te ama y que no quiere escuchar la verdad del evangelio. Ayúdanos, Señor, a postrarnos ante tu altar, a rendir nuestra vida y nuestro corazón ante tus pies y a reconocerte como Señor.
Si no estamos siendo perseguidos, no estamos siendo verdaderos cristianos. Si no estamos siendo aborrecidos por el mundo, entonces estamos siendo amados por el enemigo. Ayúdanos a marcar una diferencia. Cuando marcamos diferencias, somos aborrecidos. Y solo marcamos una diferencia cuando nos parecemos a ti. Somos distintos cuando nuestro carácter es más como el tuyo y menos como el nuestro. Gracias, Señor, por el estudio que hoy comenzamos y que seguiremos en 8 días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos dentro de 8 días aquí en Biblia Libre Prédicas. Recuerde nuestros canales, recuerde unirse, aquí hay un botón unirse. Usted puede unirse y recibir material extra, un material muy bonito que estamos mandándole a todos nuestros hermanos para que puedan ser edificados y aprender más de la palabra de Dios. Recuerde también que estamos en Biblia Libre Prédicas, estamos en Biblia Libre, estamos en Facebook, estamos en WhatsApp, tenemos WhatsApp de Biblia Libre para los que quieran estudiar más, profundizar más. No dejen morir esos WhatsApp, no nos dejen de acompañar en los Zoom por Facebook, los días jueves donde predicamos la palabra. Y no se le olvide compartir todo esto por todas sus redes. Mucha gente dice, ¿cómo ayudo? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo ayudo? ¿Doy una ofrenda? Bueno, amén, hermano, por los que quieran dar ofrenda. Pero la mejor ayuda es, 1, orar y 2, compartir todos esos videos. Es la mejor ayuda que nos pueden dar. Ayúdenos en eso. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.